Estamos en comunicación con Eduardo Otoñoli, diputado nacional por el Frente de Todes, secretario general del Partido Justicialista de Santa Fe, militante del Movimiento Evita, y vamos a estar hablando, por supuesto, del tremendo hecho que sucedió ayer por la noche en las puertas del domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, el intento de asesinato que sufrió la vicepresidenta. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Agustín, acá desde FM Boedo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día a la audiencia, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos empezar preguntándote cómo sentiste el hecho, cómo lo viviste, cómo se transcurrió por allá toda la situación. Nos enteramos, obviamente, de inmediato, vía mensajes, y justo estábamos reunidos, un grupo de compañeros. Bueno, lo vivimos con la preocupación y la gravedad que esto representa para la Argentina, ¿no? Para la democracia argentina. Es un hecho de características inéditas, al menos desde el 83 a la fecha, y es un hecho que para nosotros tiene que ser un parteaguas, que permita que la dirigencia política, empresarial, social, gremial, los medios de comunicación, el poder económico, ¿por qué no?, también, y todos los que tenemos algún rol en la discusión pública en la Argentina, podamos parar la pelota, ponerla contra el piso, mirar para arriba, si se me permite usar una metáfora futbolística, y reflexionar sobre la necesidad de que la política, la institucionalidad tramite de otra manera los conflictos de intereses, las divergencias, los matices, las diferencias políticas e ideológicas de la que se está utilizando ahora, ¿no? Porque si bien después dirá la justicia, no somos nosotros quienes determinan si es un loquito suelto o no, evidentemente es alguien que se sintió habilitado por un clima. Total. Y ese clima se genera a partir de actitudes y a partir de declaraciones que van de alguna manera moldeando también el escenario, ¿no?, político. Totalmente. Bueno, y queríamos también charlar sobre el desafortunado cadena de tweets que soltó Amalia Granata, por supuesto diciendo que era una pantomima, diciendo una serie de cosas que no meritaba para nada decir, y una lectura que no es a nuestro parecer correcta, y saliste también a proponer a poner un límite a esta situación y a apoyar la decisión del bloque de diputados provinciales de pedir su expulsión de la Cámara Baja. Nosotros creemos que hay que ponerle un límite a este tipo de expresiones. Amalia Granata es una dirigente política, no hay que minimizar lo que dice. Claro. Ya no es alguien de la farándula, ya no es alguien que se representa a sí misma exclusivamente, sino que tiene una responsabilidad institucional. No hay atenuantes para la actitud, ¿no es cierto?, que viene sosteniendo en el tiempo, y que es la de azuzar el odio, azuzar la violencia, azuzar actitudes revanchistas, sin importar las consecuencias de eso. Porque Amalia Granata, después de tuitear, seguramente se fue a dormir calentita a su casa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni siquiera vive en la provincia de Santa Fe, pero lo que tuitea, lo que expone públicamente, tiene consecuencias operativas concretas. Miren si no tiene consecuencias movilizar con orcas, bolsas de consorcio, bolsas mortuorias, que asemejan bolsas mortuorias, llamar a pedir la pena de muerte, instalar el ellos o nosotros. Eso tiene consecuencias concretas, y el hecho de ayer lo demostró, ¿no? Y por una cuestión fortuita, por el destino, por lo que fuera, no terminó en un magnicidio, lo que hubiese generado que hoy la discusión sea otra y estuviéramos en presencia de una fractura social de consecuencias imprevisibles. Entonces hay que de alguna manera hacer valer la institucionalidad y ponerle un límite a este tipo de discursos y a estas lógicas, ¿no? Y después de casi prácticamente 12 horas de silencio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación envió un documento que aporta nada más que 2-3 líneas como mucho, repudiando el atentado a Cristina, pero de una manera bastante lavada. ¿Qué opinas de eso? No tuve oportunidad de verlo, de leerlo.
Acá dice, lamentablemente. sí, la Sí, Corte Suprema de Justicia de la Nación expresa su más enérgico repudio al atentado perpetrado por la señora contra la señora vicepresidenta de la Nación y el compromiso de la justicia para esclarecer este lamentable hecho. Ese es el comunicado. un poco escueto, ¿no? Sí. Bueno, qué sé yo. No me extraña, pero bueno, lo importante es que haya una amplia expresión repudiando este hecho. Valoro que haya habido dirigentes políticos de las más variadas expresiones políticas que rápidamente y sin peros, que eso es lo importante, que hayan repudiado este hecho, para que quede claro que no hay posibilidades en la Argentina de habilitar este tipo de situaciones. Y quienes vienen sosteniendo esa lógica, donde esto se convierte en una de las variables posibles, ¿no es cierto?, producto de ese clima que se instale, tienen que reflexionar y dejar de hacerlo, ¿no? Los casos más extremos, por supuesto que creo que hay que penalizarlos en la herramienta que tiene la democracia y los cuerpos legislativos, como de paso en el caso de Granata, ¿no? Uh-huh. Después, en general, reflexionar sobre las formas en las que se tramitan las divergencias y los conflictos de intereses en la política y en la democracia en la Argentina. ¿Y crees que esto puede llegar a una nueva dinámica con la oposición o la forma en la que se construyen estos discursos? Porque muchos dirigentes de la oposición salieron a repudiar el hecho de una manera un poquito más entendible, ¿no? Y movilizante, pero otros dirigentes como Patricia Bullrich que usaron esta situación para tratar de sacarle algún tipo de rédito político y empezando a acusar o decir que no tenían responsabilidad de este contexto violento que se terminó generando. Es que ese es el problema es esa lógica donde por un par de likes en las redes sociales, para de alguna manera congraciarse con algunos sectores que entiendo que son minoritarios si lo miramos en perspectiva, con respecto a toda la sociedad, pero para hacer un negocio político o generar un nicho, posiblemente sean muchos, ¿no es cierto? Y eso lo vemos en las redes sociales. Para agradar a ese discurso extremo, hay quienes lo masajean, lo cultivan y en última instancia terminan siendo conducidos por esas expresiones extremas en vez de conducir o de dirigir, como la expresión dirigente señala, ¿no? Dirigente es alguien que dirige, que además de tomar las demandas de una parte de la sociedad, también intenta canalizarlas, tramitarlas democráticamente, intenta también hacer pedagogía, ¿por qué no? Y tener un diálogo, intercambiar y tratar de llevar esas miradas hacia determinado lugar que sea conducente y que permita construir una mayoría, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, quienes tienen algún interés muy mezquino y muy particular, tampoco le interesa demasiado construir esa mayoría, sino ver si renueva una banca y para esa persona y algunos más, bueno, con eso le sobra, el alcance le sobra y de ahí ese tipo de lógica y de práctica, ¿no? Uh-huh. Eduardo, y con el anuncio del presidente de la Nación de que el día de hoy es feriado, primero preguntarte si allí en la provincia de Santa Fe hay convocatorias de movilización, si nos podés comentar a dónde son estas convocatorias, y por otro lado, bueno, ¿qué se espera o qué esperás de estas movilizaciones? Sí, hay convocatorias, por lo menos en los dos grandes centros urbanos de la provincia de Santa Fe, para empezar. Supongo que esto también se va a trasladar a todas las localidades más pequeñas, más o menos en horas del mediodía. Hay convocatorias en Rosario, en la Plaza 25 de Mayo. Nosotros estamos convocando desde el espacio del que forma parte, que es el Movimiento Evita, junto a otros movimientos sociales y gremios, desde la Plaza Montenegro, para movilizar hacia ahí, hacia la convocatoria más general, y en Santa Fe otro tanto en lo que es la plaza frente a la legislatura. La legislatura provincial va a sesionar hoy, con una sesión extraordinaria, veremos el carácter que tiene después, pero bueno, hay una gran movilización de distintos sectores, en la calle seguramente de sectores ligados al Frente de Todos, o cercanos, o afines, y en la opinión pública y con expresión de dirigentes políticos de distintos sectores, también hay de alguna manera cierta movilización, o por lo menos de corriente de repudio a esto que sucedió, ¿no?
Totalmente. Eduardo Toñoli, diputado provincial por la provincia de Santa Fe, militante del Movimiento Evita, secretario general del Partido Justicialista de Santa Fe, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, y nos vemos en las calles. Gracias, un abrazo muy grande. Un abrazo grande.